Buenos días, mi nombre es Cindy María Orlito Rivera. A continuación les voy a explicar un poco acerca de lo que es el pensamiento grecolatino. Los inicios de la administración tienen lugar en la época grecolatina. La aportación que brindó Grecia fue de gran ayuda y fue gracias a sus filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates dio su punto de vista acerca de la administración, en donde él manifestaba de que para ver si una persona estaba apta para poder desenvolverse en el campo de la administración, únicamente bastaba con verificar si esa persona tenía una habilidad personal y no un cúmulo de experiencias. Esto quiere decir de que Sócrates separaba la capacidad y la habilidad de una persona de las experiencias. Ahora bien, Platón se preocupó profundamente por los problemas sociales, culturales, con relación al desarrollo social y cultural de la época grecolatina. Él, en la Reforma, dio a conocer su punto de vista acerca del estilo democrático de gobierno y acerca de la administración de los negocios públicos. En conclusión, para Platón, la administración únicamente se aplica para los negocios públicos. Ahora bien, Aristóteles fue un filósofo que estudió la organización de un Estado y dividió a la administración pública en tres etapas. La primera etapa es lo que significa la monarquía. La monarquía significa el gobierno de uno solo. Seguidamente, la otra forma es la aristocracia. Aristocracia significa el gobierno de los ricos. Y por último se encuentra la democracia. La democracia significa el gobierno para todos. En esta democracia, lo que Aristóteles da a conocer es de que los gobernantes empezaron a escuchar las opiniones de los gobernados. Los gobernados empezaron a ser escuchados, empezaron a ser tomados en cuenta y empezaron a poder exigir sus derechos. De igual manera, en Grecia es el primer lugar donde se empezó a medir sobre la educación. Prácticamente la palabra pedagogía surge desde el pensamiento grecolatino. A continuación, les voy a explicar un poco acerca de lo que es el pensamiento de la Edad Media. El pensamiento de la Edad Media. Cuando hablamos de la Edad Media, hablamos de un periodo que duró desde el siglo IV hasta el siglo XV. El pensamiento de la Edad Media surge a través de la caída del Imperio Romano. ¿Qué fue lo que provocó la caída del Imperio Romano? La caída del Imperio Romano fue ocasionada porque las personas que trabajaban en la administración eran esclavos, los privaban de sus derechos, no los tomaban en cuenta y les exigían más horas de trabajo sin ninguna forma de pago. Es decir, de que ellos no tenían ni derechos ni nada, ni eran tomados en cuenta. Y la caída del Imperio Romano surge en el pensamiento que les expliqué anteriormente, en el pensamiento grecolatino. Entonces, el pensamiento de la Edad Media surge a través de esta caída del Imperio Romano. El pensamiento de la Edad Media, en este pensamiento se les empieza a brindar una educación a las personas, pero basada a lo que es el cristianismo. Es decir, de que empezaron a existir las catequesis y las personas les brindaban una educación a las demás personas basadas a la palabra de Dios. En este caso, el cristianismo concilió a la fe cristiana con las doctrinas grecorromanas y difundió escuelas catequistas. Como les decía, de que en este pensamiento se les brindaba catequesis a las personas relacionadas con la educación. En la Edad Media surgen nuevos paradigmas. Cabe recalcar de que un paradigma es un modelo y cada estado tiene diferentes maneras de enseñar, utilizan diferentes métodos, técnicas de aprendizaje, diferentes actividades, en fin. En la Edad Media se inició el cristianismo, es decir, la educación, se les brindó la educación a las personas por medio de escuelas catequistas. El siguiente tema a tratar consiste en el ideal del cristianismo
y la formación del hombre. El siguiente tema a tratar es el ideal del cristianismo y la formación del hombre. Lo relevante de esta pedagogía con relación al ideal del cristianismo es la importancia que empieza a cobrar la figura de Cristo en la vida de las personas, en la vida de nosotros los seres humanos, como modelo de la vida humana en este caso. En el periodo del ideal del cristianismo se les brindó una educación llamada cristocéntrica a las personas. Esta educación consistía en de que se les brindó una educación a las personas basada en la vida de Jesucristo, basada en todo lo que Él vivió en el tiempo de que Él estuvo acá en la tierra. Y uno de los principios importantes del ideal del cristianismo es de que ser un hombre cristiano significa estar arraigado a la vida de Cristo. Cuando un hombre sabe que los demás lo aman, él es capaz de amar a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, es decir, es capaz de darle amor a todas las personas que lo rodean. Ahora bien, la formación del hombre. El cristiano a imagen de Cristo se caracteriza por una cuádruple formación. Está la formación religiosa, la formación apostólica, la formación intelectual y por último la formación humana. En esto consiste entonces el tema de lo que es el ideal del cristianismo y la formación del hombre. Ahora bien, el siguiente tema a tratar será el tema del pensamiento moderno. El tema del pensamiento moderno. Durante la Edad Media se asiste al desarrollo del individualismo, el cual genera el nuevo ideal del hombre moderno. Le interesaba conocer, pero con el objetivo de dominar el mundo, es decir, de que él tenía que aprovechar sus recursos, los recursos que tenía al alcance, para poder obtener ese tipo de aprendizaje en base al individualismo. En la Edad Media surgieron 3 etapas. Se encuentra, en la primera etapa es el humanismo. El humanismo es la primera etapa en la que se encuentra basada en pensamiento moderno, el humanismo. La otra etapa son las reformas religiosas. Esa es la siguiente etapa. Y la última etapa es la era de la Ilustración. Muy bien, entonces vamos a hablar del pensamiento moderno y de sus 3 etapas: el humanismo, las reformas religiosas y la Ilustración. Los humanistas fueron los primeros en darle valor a la educación. Ellos la consideraban imprescindible para crear buenos ciudadanos. Ellos tenían en mente eso de que educar servía para crear buenos ciudadanos conforme a valores, principios, etc. Desde ahí se formó la educación integral. Se concebía la educación como el proceso en el que cada ser va desplegando todos sus recursos y los va acoplando para poder obtener un aprendizaje intelectual. La enseñanza primaria se realizaba en cualquier lugar, incluso en tabernas. En este pensamiento moderno, a los niños y a las niñas se les enseñaba de diferente manera. A los niños únicamente se les instruía en el tema de la lectura y la escritura, y a las niñas en el tema de la costura, en el tema de la fe, en el tema de la economía únicamente, y muy raramente en el tema de la lectura, como a los niños sí se les brindaba. Algunos representantes del humanismo fueron Juan Luis Vives. Juan Luis Vives concebía la educación como un medio constructivo para alcanzar una vida plena, digna, es decir, un desarrollo intelectual. Por eso les decía de que en este pensamiento moderno surge lo que es la educación intelectual. Y el otro representante que influyó mucho
en este tipo de pensamiento fue lo que es Juan Amos. Juan Amos es el padre de la pedagogía. Ahora bien, ¿en qué consiste el periodo de la Ilustración? El periodo de la Ilustración buscaba que el ser humano comprendiera el mundo, los diferentes acontecimientos sucedidos durante cada época, de igual forma para que ellos empezaran a razonar, es decir, de que empezaran a adquirir el conocimiento por medio de la razón. En este periodo se decidió dejar a un lado lo que es la educación basada en el cristianismo, que surgió en el pensamiento de la Edad Media. Es decir, de que se dejó a un lado la educación religiosa, y es por ello que en este tipo de educación se implementaron nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes empezaran a adquirir conocimientos, pero por medio de la razón. El siguiente tema a tratar va a ser un tema acerca del pensamiento contemporáneo. Acerca del pensamiento contemporáneo. El inicio de la edad contemporánea fue bastante marcado por el periodo de la Ilustración que les expliqué en el pensamiento que les di a conocer anteriormente. Y fue bastante marcado, como les decía, por la corriente de la Ilustración, que elevaría la importancia de la razón. Recordemos que la Ilustración, el periodo de la Ilustración, buscaba que las personas adquirieran el conocimiento de la educación, pero en base a la razón y ya no a las catequesis que se les brindaban por parte del cristianismo. En este periodo, la filosofía dio una gran valoración a la ciencia y extendió su método científico a otras disciplinas. La filosofía, recordémonos que es la madre de todas las ciencias, y desde este periodo surgen las demás ciencias que conocemos actualmente. De igual manera, si nos damos cuenta, en estos momentos nosotros contamos con grandes avances tecnológicos, contamos con nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje para que les podamos brindar una educación a nuestros estudiantes, una educación basada a diferentes estrategias, basada a diferentes métodos, basada a diferentes actividades. Es decir, de que tenemos un montón de recursos a nuestro alcance en estos momentos, y eso fue gracias al pensamiento contemporáneo, cuando la filosofía le dio el plus para que surgieran las demás ciencias. Ahora bien, unos principios de la educación contemporánea. Uno de los principios de la educación contemporánea es el individualismo. El individualismo. El aprendizaje es siempre individual. ¿Y por qué es siempre individual? Porque cada persona, cada ser humano tiene diferentes capacidades para poder adquirir el conocimiento, tiene diferentes maneras de poderlo adquirir. En eso consiste uno de los principios de la educación contemporánea. El segundo principio consiste en la actividad. El principio de la actividad es muy importante porque las actividades surgen a partir de las necesidades que tienen los estudiantes. Por ejemplo, si a un niño le cuesta comprender una vocal, una consonante, entonces venimos nosotros y buscamos nuevas maneras o nuevas formas de poderles brindar un mejor conocimiento para que ellos lo adquieran de una mejor manera y empiecen a comprender de una mejor manera. El siguiente principio es la sociabilidad. Este principio es muy importante y es muy necesario que todos los docentes lo apliquemos, porque todo estudiante debe de socializar con sus demás compañeros, debe de compartir sus conocimientos. En ciertas ocasiones uno comprende mejor cuando está trabajando con sus demás compañeros, porque todos dan a conocer su punto de vista y el conocimiento es adquirido de una mejor manera. El siguiente principio es la intuición. El siguiente principio es la intuición. No hay nada en el entendimiento sin antes haber pasado por los 5 sentidos. La experiencia personal es la base del aprendizaje y se aprende mejor lo que se ha podido tener en contacto con alguno de los sentidos.
Y el último principio de la educación contemporánea son los juegos. Los juegos. Muchas veces a los niños les cuesta comprender y nos damos cuenta como docentes de que el niño adquiere jugando, el niño aprende jugando, el niño adquiere los conocimientos al momento de realizar un juego, pero tienen que ser juegos basados en el tipo de conocimiento que nosotros le queremos brindar a los niños. No tienen que ser juegos salidos de la metodología, tienen que ser juegos centrados a la metodología, centrados en las actividades que nosotros les queremos compartir, centrados al conocimiento que nosotros le queremos brindar a los estudiantes. En esto consiste lo que es el pensamiento contemporáneo. Seguidamente, y el último tema que les voy a dar a conocer, será las ideas sobre la educación en Guatemala y su impacto de los diferentes pensamientos. Si bien se recuerdan, ya les voy a conocer un poco acerca de los diferentes pensamientos que tratamos anteriormente. Y el último tema, lo vuelvo a mencionar, serán las ideas sobre la educación en Guatemala y nuestro país y su impacto de los diferentes pensamientos. El doctor Mariano Gálvez, él en el periodo donde él fue presidente de la Asamblea Legislativa, en ese periodo emitió un decreto para que se permitiera la educación en nuestro país, la educación en Guatemala. En virtud del decreto que él estableció, se estableció un organismo encargado de dirigir la educación de un estado guatemalteco, y este fue la Academia de Estudios, la cual comprendió 3 secciones: ciencias físicas, matemáticas y médicas, ciencias eclesiásticas, morales y políticas, y por último la literatura y las artes. Como se recordarán, les mencioné que la filosofía, como es la madre de todas las ciencias, dio lugar y dio origen a las demás ciencias. Y en este periodo consistió de que se recopilaran todas esas ciencias para poderles brindar una mejor enseñanza a los estudiantes, para poder tener nuevas metodologías, nuevas formas de enseñanza, nuevas estrategias, en fin. Esto tuvo una gran variedad de acontecimientos que pasaron. En dicha época se dio la creación de muchas escuelas públicas en los departamentos. De igual manera se dio la educación secundaria y se organizó la educación superior con la fusión de lo que hoy conocemos la Universidad de San Carlos de Guatemala, de igual forma el protomedicato y por último el Colegio de Abogados. Si nos damos cuenta, cada periodo que pasó dio un gran aporte para nuestra educación. Venimos desde la época grecolatina y nos damos cuenta de que cada pensamiento dio grandes aportes, y esto va de mucha ayuda para la educación. Si nos damos cuenta, en estos momentos contamos con un sinfín de avances tecnológicos que nos brinda la tecnología, contamos con diferentes métodos, entonces le podemos brindar una mejor educación a nuestros estudiantes, formar buenos ciudadanos por medio de valores, principios, en fin, podemos crear buenos ciudadanos capaces de que puedan contribuir con el desarrollo de nuestro país. En esto consistió la pequeña exposición. Muchísimas gracias y